La proclamación de la Segunda República trajo de la mano una fuerte hostilidad hacia la Iglesia Católica. Desde el mismo 14 de abril de 1931 se desató en España una oleada de quema de conventos e imágenes sagradas que fueron toleradas en alguna medida por el gobierno republicano. La primera Semana Santa del régimen fue la del año 1932, año en el que muchas cofradías deciden no salir a las calles a realizar la estación de penitencia ante la violencia anticlerical que había en las calles. Hoy hablamos de ello con el historiador Luis Eugenio Togores, San Pablo CEU. Bienvenido, Luis. Muy buenas, ¿qué tal? La Constitución de 1931 de la Segunda República ya llevan en su texto la pena contra las confesiones, dice que textualmente creo que es que contradigan en algún punto los valores republicanos. ¿Esto era una manera de censura encubierta o directamente una persecución contra la confesión y la fe religiosa? La Constitución republicana de la Segunda República es una constitución laica. Esto no quiere decir que fuese anticlerical. Por ejemplo, Napoleón hace una constitución laica y además la difunde por toda Europa, pero él es el que firma el primer concordato, con lo cual él entendía que se podía convivir un Estado que no tuviese religión oficial con la Iglesia Católica, como en el caso de Francia, que era la mayoría de la población francesa. En el caso de España no. En el caso de España hay una corriente claramente no anticlerical, sino antirreligiosa y anticatólica. Es decir, en la Constitución, digamos, hay dos sectores que dejan plasmado eso. Uno son, vamos a llamarle el centro-izquierda, es decir, los viejos liberales como Azaña, ¿no? Que los partidos republicanos, incluso la RUX, que tienen una corriente liberal y por tanto anticlerical, porque entienden que la religión es el atraso, es la carcundia, es la, digamos, no es el progreso, es lo que digamos, impide el progreso de la civilización, claramente la línea evolucionada de la Ilustración. Y luego hay otro sector, que es fundamentalmente el Partido Socialista de Largo Caballero, que están en contra de la Iglesia porque entienden que la Iglesia Católica lo que es uno de los bastiones ideológicos de la derecha más conservadora, incluso de la extrema derecha, y que tiene que ser erradicada de la sociedad, bueno, porque la religión es una enfermedad en la línea que se había plasmado en la Revolución Rusa, Lenin y todas las teorías del año 17. La Compañía de Jesús, los jesuitas, bueno, fue disuelta en el año 1932, también desgraciadamente con una tradición ya de expulsiones durante la historia de España, pero durante la Segunda República, ¿por qué se focaliza el poder? ¿Por qué la toma, por decirlo así, con la Compañía de Jesús? La Compañía de Jesús, sabes que nace como la infantería, como los tercios de la Iglesia Católica, de los papas, ¿no? Y era, digamos, el sector más moderno, más culto, mejor preparado, que podía, digamos, dar la batalla de la fe y por la Iglesia en las calles, digamos, con mayor preparación. De hecho, incluso la actualidad todavía tiene un cierto hálito de intelectualidad y de modernidad que no tiene. Bien, el problema que tenían los jesuitas es que además, aparte de ser, digamos, esa infantería de línea de la Iglesia, tenían, sobre todo a través de la educación, eran los que formaban a los jóvenes católicos conservadores, donde teóricamente luego iban a ser la élite, ¿no? del gobierno y de los partidos conservadores, y por tanto eran, digamos, uno de los sectores claves en esa Iglesia que era mucho más peligrosa porque estaba en la calle que, por ejemplo, pues los franciscanos o los dominicos o los benedictinos que estaban en sus monasterios y que por tanto no eran un problema teórico pero no real. Los jesuitas sí estaban en la calle, además tenían centros educativos poderosísimos y ya con mucho prestigio, y formaban, digamos, en la religión católica, pero también en la política y en las profesiones liberales, a sectores muy importantes de la sociedad que tradicionalmente no es que eran antirrepublicanos, sino eran, vamos a decirlos, antiliberales y anticomunistas y socialistas. Lo he comentado en el arranque de este programa. La misma proclamación de la Segunda República, desde el 14 de abril de 1931, se producen ataques a conventos, quema de iglesias, ataques contra imágenes sagradas. ¿Las masas van contra el hecho religioso católico estimuladas por la pasividad del gobierno, de la élite política, o directamente es la élite política de la Segunda República la que directamente señala a la Iglesia Católica como enemiga del régimen? Bueno, en realidad los incidentes se producen porque las turbas se echan a la calle, sobre todo por los sectores más radicales del Partido Socialista y los anarquistas. Yo creo que el pecado del gobierno es en ese momento donde Miguel Maura es ministro de Gobernación o de Interior, que llamaríamos ahora, y Azaña, que es de Ejército, es que no hacen nada por impedir, digamos, que se produzcan las quemas de iglesias. De hecho, cuando Miguel Maura
dicen el gobierno, oye, se están quemando las iglesias, esto es un problema de orden público, no se puede consentir, entre otras cosas, porque ya no solamente era un problema religioso, sino un problema artístico, donde había iglesias que eran verdaderas obras de artes. Azaña dice una frase que más o menos es que no hay ninguna iglesia que valga la vida de un republicano. Una frase... Bueno, Azaña, sabes que era muy aficionado a decir estas frases que suenan bien y que quedan en la historia, ¿no? Yo creo que eso le perdía. Y de hecho, bueno, al final, sabes que se tiene que sacar al ejército a la calle, el gobernador militar de Madrid es Queipo de Llano, y sale con la tropa a la calle, pero curiosamente con el apoyo del Partido Socialista. El Partido Socialista entiende que no se puede perder el orden público, es decir, que la pérdida del orden público no puede ser, y curiosamente cuando Primo de Rivera sale a la calle y lee el bando, porque se instaura el estado de guerra, no a instancia de Miguel Maura, sino ya al final todo el gobierno, pues el Partido Socialista aparece rodeando a Queipo de Llano, porque ya la situación han perdido el control, no ha sido solamente la quema de una iglesia, sino ha sido realmente una verdadera barbarie. De hecho, las iglesias que se salvaron en la zona más importante de Madrid, pues algunas veces fue pues casi de casualidad. Por ejemplo, había una cosa que era el cuerpo de serenos, y una especie de policía municipal que eran señores mayores que no iban armados, y el mero hecho de que hubiese alguno en la puerta salvó algunas iglesias. Es decir, que si el gobierno hubiese querido, la quema de iglesias no se hubiese producido, pero Azaña prefería una frase eufónica y grandilocuente a haber tomado unas medidas mínimas de orden público. Uno de los momentos de la Semana Santa durante la Segunda República se produjo en Sevilla en el año 1932. Lo hemos dicho ya, es el primer año de la primera Semana Santa del régimen de la Segunda República. En Sevilla la Virgen de la Estrella procesiona el Domingo de Ramos, como es habitual, pero la noticia, la gran novedad es que fue la única procesión que se atrevió a salir a la calle en ese año 1932, en el que las calles estaban tomadas por turbas de anarquistas, de mucha violencia contra la Iglesia, y la Estrella, es apodada desde entonces como la Valiente, se atreve a salir, siendo la única procesión que, como digo, procesiona por las calles de Sevilla. ¿Hay algún caso más, Luis, en España de Salieron otras algunos procesiones? más, pero la más característica, hombre, la Semana Santa sevillana, digamos que es de las más fuertes de España, de las que más tiene prestigio. Y sí hubo alguno más. Normalmente las procesiones que salieron, aunque puede parecer mentira, salieron protegidas por gente armada, es decir, normalmente falangistas y requetés. Las pocas que salieron, tenemos crónicas de la época donde gente con pistola al cinto garantizó que las pocas procesiones que saliesen. Piensa que en aquella época los anarquistas tenían 1,5 millones de afiliados en España, es decir, prácticamente uno de cada 20 españoles militaba en la CNT-FAI, y además eran movimientos políticos, digamos, muy radicales, con milicias políticas, es decir, no es como ahora que son partidos que se manifiestan o que van los... No, eran milicias políticas donde además... Armadas en muchas ocasiones. Armada a todo el mundo, y además muchos de ellos con una larga experiencia de terrorismo, atentados, atracos, que venía desde la época de la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, por ejemplo, en Barcelona los tiroteos callejeros, hasta que llega Valeriano Bayler, pues son famosos, ¿no? Es decir, era verdaderamente arriesgado salir de procesión, no es que te tirasen, es decir, no es como aquí cuando en la jornada esta que hubo de la juventud, o la JMJ del año 2011, que salió la Legión y la insultaron, y bueno, algún legionario le dio algún cachete, algún mal hablado, no, era una cosa... Recuerdo aquel episodio. Sí, era una cosa más peligrosa. En el caso de la Estrella, Luis, además, se ha intentado reescribir esa historia porque se da la circunstancia, como tantas veces en la historia, es una curiosidad, ¿no? Muchos de los costaleros del paso de palio de la Virgen de la Estrella, pues se decía que eran anarquistas que estaban vinculados a la CNT de la FAI, y que ellos salen como... yo esto no me lo creo, pero se dice que ellos procesionan ese Domingo de Ramos como homenaje a su adhesión a la Segunda República, para contradecir al resto de hermandades de Sevilla de que lo normal era procesionar, y entonces una manera de ir en contra del sentir general del resto de hermandades en Sevilla. No sé si esta versión te la crees. No lo sé, pero yo creo que la clave está, porque no lo sé, la verdad es que no sé. Yo sé que hay una época, hasta un momento determinado, que los costaleros son pagados. Es decir, que los costaleros era gente que se le pagaba por llevar las andas. Y luego se produce en un momento que se produce el cambio, que es el actual, donde es un honor, donde la gente, a estas banderas, se bate el cobre para ir dentro llevando las andas de un paso. Y de hecho, bueno, por ejemplo, ya sabes que
creo que, si no me equivoco, por ejemplo, Banderas, ahora me imagino que ya por la edad no podrá. Pero sabes que a él lo que le gustaba era porque era donde la zona de más sacrificio, donde más nadie te ve, lo que llaman el submarino, que es justo debajo. Justo en el centro. Y ahora es todo lo contrario, es decir, ahora hay que ponerse a la cola y es un honor. En esta época yo creo que todavía era pagado, ¿no? Entonces eran gente que se les pagaba por llevar las andas. En el caso de la Estrella es curioso porque se dice esto de los costaleros, pero es que la Estrella, cuando sale todas las procesiones de Sevilla, entran a la catedral, realizan el Vía Crucis, la estación de penitencia, y cuando abandona la catedral de Sevilla, la puerta de San Miguel, si no recuerdo mal, es incluso tiroteada la propia Virgen, una bala atraviesa el palio. Era un anarquista, luego lo detuvieron, era un anarquista. Bueno, era muy normal. En Andalucía había más anarquistas que socialistas. Hoy día ya no, pero en aquella época sí. Luis, muy brevemente, ¿la tradición anticlerical en España arranca en el siglo XIX? Sí, pero yo creo que tenemos dos tradiciones anticlericales. Una es la que viene de la Ilustración de la Revolución Francesa, de los liberales tipo Azaña, Lerroux, etc., y que es fruto de que se entiende la religión como un freno a la civilización y a la evolución de la sociedad y de la cultura. Y luego tenemos otra, yo creo que hay otra corriente también, digamos, anticlerical muy fuerte, que es la que viene de la Revolución Rusa, es decir, comunistas y anarquistas que entienden que es el opio del pueblo y que solo puede haber una religión oficial, que es la religión del Estado y ese culto, digamos, especial, que es el estatalismo totalitario que luego se implantará en la Unión Soviética. Lo que pasa es que en la República Española se unen los dos, es decir, se une el anarquista con la pistola y Azaña diciendo frases grandilocuentes, pero al final los dos son la pérdida del respeto a una parte de los españoles que desean tener una religión y que ellos entienden que no pueden tenerla. Luis, muy brevemente, ¿qué queda hoy del anticlericalismo? ¿Qué queda hoy en España? Pues yo creo que últimamente mucho. Yo pensé que con el siglo XXI el problema de la fe era uno podía pues tener la religión que quisiese y los que fuesen no católicos, no religiosos, pues pensarían que de los católicos serían como yo lo soy, como si pensásemos en los marcianos. Pero no, el anticlericalismo es militante. Luis Togore, muchísimas gracias por acompañarnos en los enigmas de la Semana Santa en este episodio dedicado a la Semana Santa en tiempos difíciles en la Segunda República. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches.